Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Cuando el terror se juega. Yo soy Robbie Granizo. Y yo soy Joaquín Pintado. En este podcast vamos a hablar sobre algo súper interesante, la reacción entre la literatura de terror y los videojuegos. Muchas veces jugamos videojuegos de terror sin pensar de dónde vienen sus ideas, pero en realidad muchos están inspirados en libros, autores y formas de contar historias que existen desde hace muchísimo tiempo. Y lo más interesante es que algunos videojuegos logran hacer que sintamos miedo de alguna forma parecida a la literatura, no solo con sustos, sino también con tensión, misterio o incomodidad psicológica. En este primer episodio vamos a hablar sobre cómo la literatura de terror influyó en los videojuegos y mencionaremos algunos ejemplos conocidos. Primero hay que entender qué es la literatura de terror. La literatura de terror es un tipo de narrativa que busca provocar miedo, tensión o inquietud en el lector. Pero no todo el terror es igual. Algunas historias usan monstruos o fantasmas mientras otras juegan más con la mente y las emociones. Por ejemplo, autores como Edgar Allan Poe escribió historias psicológicas donde los personajes poco a poco perdían la cordura. Y otros autores como H.P. Lovecraft creaba historias sobre criaturas incomprensibles y miedo a lo desconocido. Y muchas de esas ideas terminaron influyendo muchísimo en los videojuegos modernos. Un ejemplo muy conocido es Bloodborne. Aunque no está basado directamente en un libro, tiene muchísima inspiración en las historias de Lovecraft. Sí, porque el juego empieza como un terror gótico, normal, con monstruos y sangre, pero luego se convierte en algo mucho más extraño y psicológico. También existe un juego llamado Call of Cthulhu, que sí está basado directamente en el universo creado por Lovecraft. En este juego aparecen cultos, criaturas antiguas y personajes que pierden la cordura. Otros casos interesantes es como Silent Hill 2. Este juego es famoso por el terror, no bien solo de monstruos. Muchas veces el miedo viene de la culpa, los recuerdos y los problemas psicológicos del protagonista. Y eso parece mucho a algunas obras de Edgar Allan Poe, donde el terror está dentro de la mente del personaje. Algo importante es que los videojuegos tienen una ventaja diferente a los libros. En los videojuegos tú no solo lees la historia, la vives. Exacto, cuando el jugador controla el personaje siente más tensión porque tiene que caminar, investigar o tomar decisiones por sí mismo. Creemos que estos juegos funcionan porque usan emociones humanas, muy reales, miedo a estar solo, miedo a perder la mente, miedo a lo desconocido. Y muchas de esas emociones ya existían en la literatura mucho antes de que existieran los videojuegos. Los videojuegos tomaron esas ideas y los volvieron interactivas. Por eso algunos juegos de terror se sienten casi como novelas que puedes explorar. Y bueno, este fue nuestro primer capítulo de Cuando el terror se juega. Hoy hablamos sobre cómo la literatura de terror inspiró muchos videojuegos famosos. En el próximo episodio vamos a hablar más específicamente sobre los videojuegos inspirados en el terror japonés y psicológico. Porque el horror japonés tiene una forma muy distinta de causar miedo. Gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¿Y pues por qué a mí? No conozco muchos juegos japoneses. Yo digo que del Silent Hill. No, mejor. Está en PlayStation 5. No tengo, solo tengo esta cosita.